Vamos a hablar con alguien que no es mandril, tampoco es econochanta, es un periodista económico serio, y vamos a hablar hoy porque el martes que viene juega Boca con Independiente. No sé si va a ser un buen día el martes para... El lunes, claro. No sé si el martes va a ser un buen día para llamarlo, así que lo llamamos hoy por las dudas. Carlos, buen día. Jorge López de Simoni acá en Continental. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buen jueves para ustedes, pero como dice el filósofo de los primos, sí. Paso a paso. Hoy contra Guaraní. Sí. Viene bien. Hoy Copa Sudamericana, Guaraní, vamos, concentrémonos ahí. Después vendrá el partido. Igual Independiente está bien, Rulo, ¿no? Si gana, queda primero. Sí. Queda primero en el grupo, así que... Sí. Contento hay que ganar. Contento con Bacari y Carlos. De paso hacemos un micro de fútbol. Sí, muy contento. La verdad que muy contento porque a mí me gusta la gente seria, que trabaja serio, que en el fútbol algo de humo siempre tenés que vender, pero la venta de menor humo posible. Es un tipo que trabaja, que entrena, tiene un don para descubrir refuerzos. Independiente gastó fortunas en jugadores que no rindieron para nada y que terminaron haciendo juicio contra el club. Y Bacari tiene un don para descubrir talentos ocultos. Claro, es verdad. Así esto que porque... muy contento, pase lo que pase, muy contento. Es verdad esto porque uno puede referenciar a algunos técnicos que vos podés decir, este saca jugo de las piedras. Y hay otros técnicos que le traen mejores refuerzos y no le encuentran, no le da la confianza, no le encuentra el puesto, los hacen jugar en puestos equivocados, ¿no? Y Bacari da la sensación de que justamente detecta cuál es el mejor rendimiento que puede tener cada jugador, ¿no? Sí, y además detecta jugadores en otros equipos para traer que no son caros, ¿sabes? Cuando vos tenés billetera, claro. River, por ejemplo, bueno, quiero a este y al otro, Boca, Racing. Y si te equivocás no pasa nada, venga otro y seguimos. Sí, te equivocás, bueno, listo, este pasa a entrenar con la reserva, que venga otro. Claro. Y Bacari lo que demostró es que tiene un ojo extraordinario para los refuerzos, por lo menos hasta acá. Y creo que esa fue su mayor virtud, porque después va a haber un par de esos jugadores que obviamente se van a vender, porque nada duda para siempre, y eso después te deja dinero al club, que es lo que necesita Independiente también. Así que muy contento, pase lo que pase. Muy contento, ¿no? Bueno. Pero me cuenta la gente del club lo serio que es trabajando así que qué interesante. Eso es lo más importante. Sí, bueno, Carlos, cuando se anunció la salida del Cepo, déjame hacer un pequeño recordatorio. Cuando se anunció la salida del Cepo, muchos economistas y también comentaristas económicos, periodistas económicos decían, bueno, la más lógica es que ahora el dólar corra a buscar la franja superior para acomodarse después. Y después del número de inflación del 3,7 de marzo, muchos decían, bueno, la lógica acá es que si hay un pass-through o un pase a precios importante, la proyección inflacionaria sea mayor en abril y tal vez mayor en mayo para después recuperar una senda bajista. No ocurrió eso y el gobierno... Por supuesto, el presidente salió ayer y uno por uno les empezó a decir, aquel dijo tal cosa, aquel dijo tal otro, pidan disculpas, la inflación fue 0,9 más bajo que el mes anterior, etc. Claro que al gran público, el presidente no le cuenta cuál es la incidencia de los precios regulados, si pisarlos o no pisarlos influye, qué pasa con la inflación núcleo, y por eso nosotros decidimos llamar al que sabe, que en este caso serías vos, para que nos expliques qué fue lo que pasó y cuál es la proyección desde tu punto de vista. Bueno, primero, gracias por el que sabe. A ver, mi interpretación, ¿verdad? Sí. En abril ocurrió algo importante. Más allá de lo que vos mencionas, ocurrió algo importante que hay que ver las consecuencias positivas, creo yo, hacia adelante.
El 11 de abril se anuncia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la apertura del cepo para los particulares, no la totalidad del cepo, sino el cepo para particulares. Sí. Y se anuncia además el sistema de bandas, ¿no? El cambio del esquema de cotización del dólar en el sistema argentino, ¿no? O sea, las bandas de 1.000 a 1.400. Ese fin de semana, esto fue un viernes, 11 de abril, entre el 12, el 13 y el 14 a la mañana, a los supermercados de todo el país entran listas de precios de aumento del 14-15%. Claro. ¿Ah? Bueno, ¿y esto por qué? Por algo muy argento, que es, listo, cambia el esquema de cotización del dólar, listo, se viene la devaluación, vamos a cubrirnos, ¿cuánto nos cubrimos? Y no tenemos idea porque no sabemos cuánto va a estar el dólar, por la duda poner un 15%. Claro. ¿Por qué 15%? Porque fue la mitad de la banda. O sea, vos lo tenías en 1.067. La banda máxima se iba a 1.400, la mitad 1.250, ponele, bueno, la mitad del aumento de una devaluación del 30, que hubiera sido 1.400, es 15, 14, 15. Bueno, listo, mándale eso. O sea, y esto que es muy poco serio es la habitualidad en la Argentina. Tal cual. Esperar la devaluación. Venga o no venga, yo me anticipo. Porque mi política es cubrir el precio del producto que ya tengo en la góndola, no medir cuánto me va o cuánto me costó producir el que ya está en la góndola, ¿no? Bueno, esa fue la actitud normal, un movimiento, te diría, hasta reflejo de las empresas. Estoy hablando de las empresas más grandes del país, ¿eh? Sí, sí. De productoras de alimentos, bebidas, etcétera. Construcción, el rubro construcción también, ¿no? Construcción, algunos medicamentos, listo, esto reflejo, aumento todo 15%. Después veo. Y ahí hubo algo que es novedoso, que fue novedoso, que es la intervención del gobierno para ponerse firme y de los supermercados, decir, esto no lo avalo. Y eso es nuevo. Eso es nuevo. Eso no sucedió, por lo menos en los últimos años, lo que yo tengo o estoy en este laburo. Y terminado el primer mes, que terminó ayer, ¿no? Ayer fue 14, terminado el primer mes, lo que podemos decir es que la devaluación fue del 7,8% más o menos, ¿no? La devaluación del dólar oficial del Banco Nación, el blue bajó y los precios subieron, vieron el INDEC, ¿no? Los datos del INDEC, los precios de los alimentos subieron menos de la inflación. O sea, no solo no subieron ese 15%, sino que además subieron menos. Y creo que ahí está la clave de la buena noticia o del, si querés poner el dato, del logro de lo del gobierno de ayer. Haber salido de un esquema cambiario y haber vencido el shock especulativo normal de siempre en la Argentina, ¿no? Vamos a ver cómo sigue, pero creo que ese fenómeno, ese efecto, es lo que el principal logro, hay que decirlo, ¿no?, del gobierno. Después, con el mismo criterio, te digo... Sí, faltaría agregar, Carlos, faltaría agregar que después que pasó esto que vos comentás, dejaron sin efecto los aumentos, las listas esas las dejaron sin efecto lo que habían aumentado el 15%, ¿no? Claro. ¿Cómo juega? Ahora, pero déjame contarte la contraparte de esto, ¿no? Porque decís, bueno, entonces, fenómeno. La inflación 2,8 y se frenó, no hubo pass-through, como vos decías, ganó el gobierno, estuvo bien la estrategia. Fue así. Ahora, la contrapartida de esto es otro dato muy importante, que son las paritarias congeladas al 1%. Claro. Entonces, vos tenés una inflación del 2,8, pero salarios que en general aumentan al 1.
Vas perdiendo poder adquisitivo. Entonces, el poder adquisitivo, vas perdiendo poder adquisitivo. La inflación se desacelera, o sea, hay menos inflación, no es que caen los precios, aumentan menos, ¿no? Eso es lo que está pasando, pero los salarios no están aumentando en promedio lo que está aumentando la inflación, ¿no? Y eso también es un dato, ¿no? Porque vos tenés un poder adquisitivo en general que pierde contra la inflación, que está perdiendo, ¿no? Claro. Y haciendo cálculos redondos, digamos, y medio de almacenero. 2,8% de inflación, 1% de aumento de los salarios. Está claro que vas perdiendo. Claro. Va perdiendo, ¿no? Que esa es la otra parte de este fenómeno. Ahora te pregunto, ¿cómo juega la llamada inflación núcleo, que entiendo fue la misma que el mes pasado? No, a mí no me preocupa eso, porque vos tuviste muchos menos donde la inflación núcleo estuvo por debajo, por debajo de la inflación del IPC, del índice minorista. Está bien. No me preocupa. A ver, me preocuparía si se hubiera ido por arriba de 5, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero no me preocupa, porque además la inflación núcleo no tiene mucho en cuenta el principal factor que ocurrió también en la inflación de abril, que es servicios, ¿no? Ahí, si querés, otra conclusión que sacamos de abril es que hubo un Estado presente, ¿no? Peleándose con las fábricas de alimentos y no aumentando los precios de los combustibles, de la luz, el gas, el agua, por lo menos no aumentando mucho, ¿no? De hecho, que tengan presente esto. De hecho, a principios... Cada 5 puntos. Sí. Cada 5 puntos de aumento del combustible o del gas o de la luz es 1 punto de inflación. Tengamos en cuenta esto también. Claro. Bueno, y hay que tener en cuenta que ¿cuándo fue? A principios de mayo, que bajó 4% de promedio el costo de los combustibles. Ayer subió 0,3 o 0,4%. Sí, por el aumento de los biocombustibles. Pero esto también se va a ver reflejado seguramente en el índice de mayo. Va a ayudar al índice de mayo, digo, esta baja que hubo del 4% por lo menos de los primeros 15 días, ¿no? Sí, los precios de mayo, si no aparece ningún cisne negro, y este país es ideal para eso, sí, claro. Si no aparece nada raro, la inflación de mayo va a estar más cerca del 2 que del 3. Peleando el 2%. Perfecto. Carlos, ¿qué referencia? Hay un dato que, sí, perdón. Un dato que te dan las consultoras privadas que miden la inflación. Por ahí un dato muy porteño, si querés, ¿no? Este dato, pero bueno, la inflación en AMBA de la primera semana de mayo fue de 0,3%, la primera semana más baja en más de un año, ¿no? Desde la primera semana más baja desde que Javier Milei está en el gobierno, ¿no? Y para atrás también. Muy ¿no? Entonces, ojo, que eso es importante porque siempre la primera semana de cada mes es cuando más se aplican los aumentos. Claro. ¿No? Donde más influyen las subas, por ejemplo, de los servicios. Pues te llega la factura con el aumento. Y eso se mide la primera semana. Y no hubo un incremento fuerte en los primeros 5 días del mes. Hay que ver qué pasa esta semana, pero no cambió mucho. Una última, Carlos, si sos tan amable. ¿Qué referencia tenés de cómo está liquidando el campo? Que es algo importantísimo para el gobierno, que necesita acumular reservas, ¿no? Bueno, está liquidando, no como el gobierno espera, pero tiene razón el campo en no liquidar estos valores, porque la verdad que tenemos un dólar casi al mismo nivel que tenía el blend o menor, ¿no? En el régimen anterior. Entonces el campo liquida lo que tiene que liquidar para pagar semillas, pagar insumos, el resto lo guarda. Los costos, el resto lo guarda, ¿no? Ahora, lo guarda esperando qué momento, ¿no? Porque no sabemos muy bien a dónde estamos yendo. Se sabe que vuelven las retenciones. Ahora, el precio del dólar, ¿a qué nivel va a estar? ¿Qué tipo de dólar con qué tipo de dólar vamos a convivir de acá a octubre, después de octubre? Claro. Hay muchas incógnitas de ese tipo que no se pueden prever. El gobierno te dice el dólar tiene que estar cerca de 1.000.
Y la verdad que cerca de mí, no sé si le escucharon a Isela Constantini en el IAEF, No. Que dijo, el dólar, la Argentina está cara en dólares. Así es. Y es verdad, y si vamos a un dólar de 1.000 pesos, va a estar más cara o más todavía. cerca de 1.000 pesos, va a estar más cara todavía. ¿No? Y menos le rinde el dólar al exportador, ¿no? Bueno, Carlos, hablábamos antes de conversar con vos, hablábamos con el presidente de la Asociación de Frigoríficos de Corrientes y nos decía, exportar es imposible con este nivel, con este dólar. Y si baja más, va a ser todavía más difícil. Y tampoco tenés un mercado interno que esté floreciente. Tal cual. Y ahí está las dudas que se tienen del programa. O sea, la verdad yo coincido. Después, si esto llega a Buenos Aires y lo escucha el presidente, me va a decir mandril a mí también, ¿no? Claro. Pero yo coincido con los economistas que dicen, este es el momento de comprar dólares. Porque vos tenés exportadores que te venden a 1.200, a 1.200, 1.250, y vos tenés la posibilidad de comprar, el Fondo Monetario te deja comprar a este valor. Sin embargo, se toma la decisión de no comprar, de dejar que el dólar se vaya al fondo de la banda, en una cuestión, si me apurás, más ideológica que práctica. Más para demostrar, vieron que tenía razón, que el tipo de cambio tiene que estar a este valor, no al que me dicen ustedes. Bueno, tengo la sensación, Carlos, de que el gobierno está procrastinando decisiones. Después de las elecciones vemos todo, digamos, cuál va a ser el valor del dólar, cómo vamos a acumular reservas, etcétera, porque está fijo con la idea de que no quiere que de ninguna manera se le escape la inflación y por supuesto que no se le escape el valor del dólar, que sería inflacionario inmediatamente. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Es que a 1.200 no se te escapa el dólar. 1.200 es un valor, si querés, de equilibrio para la foto actual de la Argentina, que no digo que le conviene a todos, pero es más razonable. Y no hubieras tenido pass-through con un dólar a 1.200, 1.245 incluso. Ahí está el punto. Es decir, bueno, vos podés ir comprando a este nivel, a 1.200, 1.200, 1.250, por ahí en esa banda, o en ese equilibrio de la banda, y no hubieras tenido traslado a precios, ni lo tendrías hacia adelante. Claro. ¿No? Y de todas maneras, suponete que no llegues a una inflación de 1,5, 1, 0,8, que la mantengas en 2, pero con un tipo de cambio de equilibrio y dólares entrando al Banco Central. Compro, Claro, por supuesto. Compro ese esquema. Por supuesto, yo también. Por supuesto. Carlos, muchas gracias El gobierno no, y elige esto de irse lo más cerca de 1.000 posible, insisto, por cuestiones más ideológicas que otra cosa. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Y suerte esta noche. Un saludo a toda la provincia, y bueno, una radio que yo quiero mucho, Continental. Hemos trabajado mucho tiempo acá. Tal cual. Continental de acá, así que, bueno, y gracias por los augurios para esta noche. Hasta pronto. Carlos Burgueño, periodista económico en diálogo con nosotros.